Bueno, vamos a empezar con la tercera clase de Álgebra 3, en el que vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones de estructuras algebraicas que seguramente ya han visto en Álgebra 1 y quizá con el agregado de algunas cosas que todavía no hayan visto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es una operación binaria. Y una operación binaria, en este caso denominada con un asterisco, es una función tal que dado un conjunto, a cada par ordenado le hace corresponder un elemento del mismo. Entonces acá se puede ver que tenemos una función asterisco que va de el conjunto A, producto cartesiano del conjunto A, en A. Y esto que está acá es la ley de asignación, lo que tenemos ahí abajo. La ley de asignación, esta, ¿sí?, nos dice que a cada elemento le hace corresponder esta operación que está acá. En este caso es asterisco. Según algunos autores, la operación binaria es lo que definimos como ley de composición interna, ¿sí? Pero con que sea una operación binaria ya lo estamos diciendo eso. Un ejemplo para entender qué es la notación. Tenemos la operación binaria más, que va de los naturales por los naturales en naturales, y que a cada par ordenado de naturales le hace corresponder la suma, ¿sí? Simplemente esa es la forma de definir el más como una operación binaria, ¿sí? Bien, un grupo es un par G, operación binaria, ¿sí?, donde G es un conjunto distinto de vacío, tal que cumple tres cosas. Asterisco es asociativa, es decir, que para tres elementos que tomemos de G se verifica la asociatividad, ¿sí? A asterisco B asterisco C es igual a asterisco B asterisco C. Es la asociatividad que conocemos todos. Existencia de elemento neutro. ¿Qué significa? Que existe un E elemento neutro, ¿sí?, que está en G, ¿sí?, siempre importante que está en G, tal que si hacemos ese es elemento neutro asterisco A es igual a asterisco ese elemento neutro y que directamente nos da A. Es decir, que no nos afecta. Por ejemplo, para la suma usual entre números naturales, por ejemplo, lo que sabemos es que el elemento neutro sería el cero, ¿sí? Si estamos considerando los naturales con el cero, si no, no. Eso nos lo evitamos diciendo enteros. Para los enteros no habría problema. Como los naturales solemos considerarlos sin el cero, en este caso el problema que tendríamos con los naturales es que no tenemos un elemento neutro para la suma, ¿sí? Pero para los enteros eso se soluciona. Bien. Importante esta aclaración que es para todo A. ¿Está bien? Seguimos. Existe un elemento inverso. ¿Qué significa que existe un inverso? Que para todo valor de A, que pertenece al conjunto, va a existir un elemento que lo denotamos de esta manera, lo denotamos así, no quiere decir lo que nosotros conocemos como que si tenemos algo elevado a la menos 1, entre comillas, lo damos vuelta. No, acá no sabemos de qué operación estamos hablando. En este caso es estrellita. Tal que A estrella a la menos 1, que esto significa el inverso, es igual a el inverso estrella A, y esto nos tiene que dar el neutro. O sea que para hablar de inverso, previamente tuvimos que saber que tenemos un neutro, ¿sí?, porque el resultado tiene que ser el neutro. ¿Está bien? Bien. Ejemplos. Los naturales con la suma no forman un grupo, pues no tenemos elemento neutro. Sin considerar el cero, no tenemos elemento neutro porque tendría que ser el cero y no lo tenemos. Ahora, los naturales considerando el cero, no es grupo, pero porque lo que falla es que no existe un elemento inverso. Tendríamos neutro, es el cero, pero inverso no tenemos. Por ejemplo, yo no logro, no tengo un elemento
que al sumárselo al número 2 me dé 0, que es el neutro. Entonces no hay inverso. Ejemplos de grupos son Z, Q y R con la suma. Importante, acá estoy aclarando cuál es la operación que estoy trabajando, ¿sí? Esto lo pueden verificar. Ahora, Z con el producto usual. No es grupo porque no tenemos elemento inverso. A ver, el neutro de Z para el producto es el 1. Bueno, ¿hay algún elemento que, por ejemplo, yo lo multiplique a 3 y me dé 1? Y dentro de Z no. Entonces tenemos la falla con el inverso. Y, como un quinto ejemplo, este asterisco, cuando a un conjunto le ponemos el asterisco acá arriba, significa sin el 0. ¿Sí? Esto significa sin el 0. ¿Está bien? Lo escribimos acá. La notación es, en este caso, Q sin el 0. ¿Sí? Bueno, los racionales sin el 0 con el producto forman grupo. ¿Sí? Eso lo pueden verificar. Habría que verificar que cumple las propiedades dadas. Bien. Definición. Si estrella es conmutativa, G estrella recibe el nombre de grupo abeliano. Es decir, que cumple la conmutatividad. Una observación, porque lo vamos a usar, es que por comodidad, para la notación, cuando está clara la operación con la que estamos trabajando, directamente podemos no escribirla y escribir esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando escribimos esto, estamos diciendo A estrella B, ¿sí? No necesariamente estamos hablando de un por. Es por comodidad, en vez de estar escribiendo todo el tiempo A estrella B, podemos escribir esto, siempre y cuando sepamos con qué operación estamos trabajando. Propiedad. Sea G grupo, entonces se cumplen las leyes de cancelación a izquierda y a derecha. Vamos a hacer la demostración de esta propiedad para ver cómo hacemos para demostrar este tipo de cosas. A ver, vamos a definir primero qué es la hipótesis. La hipótesis que tenemos es que G es un grupo. La tesis, queremos probar dos cosas. Que para cualquiera de tres elementos que nosotros elegimos de G, que pertenecen a G, si tenemos A estrella B, que es igual a A estrella C, esto implica que B es igual a C. Básicamente lo que estamos diciendo es que podemos cancelar, en este caso, esto, ¿sí? Esa sería la cancelación a izquierda, ¿sí? Bueno, acá estamos diciendo lo mismo, pero a derecha. ¿Está bien? Bueno, acá hay algo importante. Me dicen que esto solamente se cumple si estoy trabajando en un grupo, ¿sí? Cosa que es muy lógico, porque si se lo ponen a pensar, no podríamos cancelar cosas de este estilo en los naturales, ¿sí? Porque no tenemos el elemento inverso o en neutro, ¿sí? O sea, no tenemos las cosas para poder llegar a eso, porque la cancelación, si estamos hablando de una suma, por ejemplo, ¿por qué podemos cancelar? Porque tenemos el inverso. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los naturales con la suma, no. No lo tenemos, si estamos trabajando en ese conjunto. A ver, ¿cómo demostramos esto? Vamos a demostrar la primera. Partimos de decir que AB es igual a AC. Y acá entra en juego lo que dije antes. ¿Qué tendría que haber escrito acá? Tendríamos que haber escrito A estrella B es igual a A estrella C. Directamente por comodidad escribimos esto. Se interpreta que acá lo que tenemos es estrella, ¿sí? Porque iniciamos con eso. ¿Está bien? Bueno, a ver. Que AB sea igual a AC implica que... Y acá lo que estamos haciendo es en ambos miembros multiplicar por el inverso. ¿Por qué puedo multiplicar por el inverso? Aclaración importantísima. Puedo multiplicar por el inverso porque sé que tiene inverso. ¿Por qué? Porque es grupo. Acá estoy usando la condición de que tiene que ser grupo, ¿sí? Si no, no podría usar esto. Bien, entonces, ahora, ¿qué estamos usando? La asociatividad, ¿sí? ¿Por qué puedo usar la asociatividad?
porque G con estrella es grupo. Ahora, ¿qué nos queda en cada uno de estos? Y nos va a quedar el neutro. ¿Por qué sé que esto nos queda el neutro? Porque G estrella es grupo, entonces existe neutro. Y en definitiva, hacer operar con el neutro es directamente BC. Y entonces queda demostrado. Propiedad. G es grupo, entonces el neutro y el inverso son únicos. Esto les queda para probar. El inverso muchas veces también se le dice elemento simétrico. ¿Sí? Bien, un ejercicio para que hagan. Tenemos Q estrella y acá estamos indicando que es sin el 0 Q. Y la operación estrella se define de esta manera. A por B sobre 2, donde el por es la operación usual entre el producto usual entre racionales, ¿no? Bueno, quiero probar si eso es grupo. Esto queda para que hagan. Subestructuras, a ver. Si tenemos que G asterisco, ese par, vamos a decir que G es un grupoide si asterisco o estrella es operación binaria. ¿Sí? Con ser operación binaria, este par ya recibe el nombre de grupoide. Si estrella es operación binaria y asociativa, tenemos un semigrupo. Y si estrella es operación binaria, asociativa y tiene neutro, es un monoide. Ya, si además de eso le sumamos el inverso, tenemos un grupo. Estas subestructuras es simplemente para el conocimiento, no solemos usar el nombre. Bien, otra definición. Tenemos G estrella grupo y tenemos un subconjunto H de G. ¿Qué significa que sea cerrado por asterisco? Bueno, eso significa que asterisco o estrella es operación binaria para G y también es operación binaria para H. ¿Sí? Decir cerrado es agarrar y decir, en otras palabras, que cuando los elementos de G los opero con estrella, los resultados están en G. Bueno, si H es cerrado por asterisco, o por estrella, quiere decir que cuando los elementos de H los opero con estrella, quedan en H. ¿Sí? Que sería la misma operación. Bien, si H estrella es grupo, entonces H es lo que se llama subgrupo de G. Y se lo denota de esta manera el subgrupo. ¿Sí? Obviamente que acá no estamos aclarando las operaciones. Es por simplificar la notación. En realidad podríamos haber escrito H estrella es un subgrupo de G estrella. ¿Sí? Muchas veces se suele anotar acá abajo una pequeña h y acá una pequeña g para decir que es la operación que le corresponde a cada uno. Un ejemplo claro es este. ¿Sí? Z con la suma es un subgrupo de Q con la suma. ¿Por qué? A ver, Z con la suma es grupo. Q con la suma es grupo. Y Z es un subconjunto de Q. Entonces, se verifica lo que acabamos de decir. Propiedad 3. Si tenemos que G estrella es grupo y H está incluido en G, entonces H es subgrupo de G si verifica esto. H es cerrado por estrella, el neutro pertenece a H y para todo elemento que pertenece a H, el inverso pertenece a H. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Si yo conozco el neutro de G, porque es grupo, si el neutro de G está en H, ya esto quedaría aprobado. Esta parte, ¿no? La 2. Y si agarro un elemento de G
¿sí? De H, perdón. Lo que tengo que probar es que el inverso de cualquier elemento de H también está en H. Con eso yo ya me garantizo que sea un subgrupo. ¿Qué es lo importante? Que acá no tengo que utilizar la asociatividad, no tengo que probar, porque si no, uno cómo probaría que H estrella es un grupo. Y para probarlo tendríamos que utilizar que probar todas las cosas, que es cerrado, que tiene neutro, inverso y que es asociativa para probar que es un grupo. Bueno, solamente con probar esto puedo afirmar que es un subgrupo. Esta verificación de esta propiedad les va a quedar para hacer. ¿Sí? Podrían probar a hacerla. Tiene sus vueltitas, pero no es tan complicada. Otra definición. Vamos a decir que si tenemos G y G' grupos y una función phi que va de G en G', esa función, o sea, phi, es un morfismo de grupos, ¿sí? O homomorfismo. Se suele usar morfismo porque es más corta la palabra. Sí, solo sí. Cuando hacemos phi de A estrella B, es lo mismo que hacer phi de A estrella phi de B. Ojo que acá ¿sí? Hay un apóstrofe porque esta estrella es la operación en la que trabaja G. Y esta estrella prima es la operación en la que trabaja G'. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo de eso, ¿eh? Pero primero veamos estas definiciones. A ver, si phi, que va de G en G', es un morfismo de grupos, pasa lo siguiente. Acuérdense que phi es una función, ¿eh? Si es inyectiva, vamos a decir que es un monomorfismo de grupos. Si es sobreyectiva, decimos que es un epimorfismo de grupos. Si es biyectiva, es un isomorfismo de grupos. Si ocurre que estamos trabajando en el mismo conjunto, G' es igual a G, decimos que es un endomorfismo de grupos. Tendríamos una función phi que va de G en G. Eso sería un endomorfismo. Si además ocurre eso, que son iguales, que va de G en G, y es biyectiva, tenemos un automorfismo. Notación: phi, que va de G en G', es un isomorfismo, entonces denotamos esto. Isomorfismo es una de las estructuras más importantes de la álgebra. ¿Sí? Podemos decir que usamos este símbolo para decir que G es isomorfo a G'. Este símbolo es similar, le faltaría una rayita, pero el que usamos para aproximado. Y básicamente lo que estamos queriendo decir es que para esa operación, para las operaciones que estamos trabajando, esos dos conjuntos se comportan de manera similar. ¿Por qué es muy importante? Porque quizás es difícil trabajar con uno, pero puedo trabajar con el otro y las propiedades se comportan de manera similar. A ver, tenemos un morfismo de grupos, es el neutro de G. Entonces, primero, la imagen de E es el elemento neutro de G'. Básicamente lo que estamos queriendo decir es esto. Cuando yo le aplico el morfismo, cuando digo el morfismo es la función, cuando le aplico el morfismo a G, a la imagen, al neutro de G, la imagen es el neutro de G'. Eso es siempre así, es una propiedad. Y para cualquier elemento que agarremos de G, si le aplico el morfismo a su inverso, es exactamente lo mismo que decir que es el inverso de la imagen. ¿Sí? Básicamente, agarro el inverso de un elemento de acá. Cuando le aplico el morfismo, lo que me da es el inverso de la imagen. Bien, vamos a demostrar el primero.
tomamos un elemento, ¿sí? Y decimos, a ver, busco quién es phi de A, ¿sí? Se nos tiene que ocurrir esto. Busco quién es el inverso de A. Bueno, pero pensemos. Yo esto lo puedo hacer tranquilamente, porque A es un elemento de G, y sabemos que estos dos son grupos, porque es un morfismo de grupos. Entonces, tranquilamente puedo hacer A por E, porque sé que existe el neutro, ¿sí? Cuando digo A por E, estoy hablando de la operación que estemos trabajando. Podría ser una estrellita, una suma, cualquier cosa. AE lo puedo hacer tranquilamente. E existe, porque es grupo. G. Ahora, ¿por qué este paso es clave? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque sabemos que phi es un morfismo. ¿Sí? Lo tenemos acá. ¿Qué significa ser un morfismo? Que cuando yo lo aplico a dos elementos, ocurre esto. Bien, entonces, junto a lo que tengo acá, partí de phi de A y llegué a phi de A operado con phi de E. O sea, digo phi de A por phi de E, pero es phi de A estrella phi de E. Bien, ahora, por una propiedad que vimos anteriormente, el neutro es único. ¿Sí? Entonces, a este elemento que tenemos acá, no le queda otra que ser el neutro. Piensen bien que esta parte, está en G'. ¿Sí? Esto está en G'. A es el que está en G. Este está en G. A está en G. Pero phi de A está en G'. ¿Está bien? Bueno, ahora es como que empecé con A, empecé a trabajar en G. Pero cuando termino, ya estoy en G'. Bueno, G' es grupo. El neutro es único. Bueno, si tenemos esto, si esto tiene que ser igual a esto, quiere decir que este que está acá, sí o sí tiene que ser el neutro. Entonces este es el neutro de ¿quién? De G'. ¿Está bien? Podemos ponerla ahí. Igual no es necesario porque se entiende en qué conjunto estoy trabajando. Bien, la parte 2 queda para hacer. Acá tenemos tres ejercicios. En el primero tenemos que probar que los reales con la suma son isomorfos a los reales positivos con el producto. Esto es importantísimo porque quiere decir que estas dos cosas se comportan casi igual. A ver, ejercicio 3 nos dicen que tenemos el conjunto de las matrices cuadradas de 2 por 2 con la suma y los reales con la suma. Y la regla de asignación es la siguiente. Si agarras una matriz de 2 por 2 y le aplicas el morfismo, ¿sí? Esto nos devuelve, le aplicas la función, nunca dije que sea un morfismo, y le aplicas la función, esto nos devuelve A más D, o sea, la suma de estos dos. ¿Sí? Esto es lo que normalmente se conoce como la traza de una matriz. Bien, hay que determinar si phi, que va de R2 por 2 en R, es un isomorfismo de grupos. Bueno, ¿qué tendría que probar acá? Tendría que probar, primero y principal, que la función phi sea un morfismo. Y después ver si esa función phi, suponiendo que es un morfismo, si es inyectiva y si es sobreyectiva. Y ahí vería que es un isomorfismo. Bien, el 4 nos dicen que probemos que los complejos y los pares de reales son isomorfos para la suma. Básicamente, escrito de otra forma, lo que nos están diciendo es que probemos si los complejos con la suma se comportan de manera isomorfa a los reales por reales, o sea, los pares ordenados, con la suma también. ¿Está bien? Bueno, como esto me parece interesante,
vamos a hacer el ejercicio 2 para que vean cómo se trabaja un morfismo. Bien, vamos a probar que estas dos cosas son isomorfas. Lo primero que tengo que hacer es encontrar una función, porque el problema es que necesito saber quién es esa función phi. ¿Sí? Y eso es lo más difícil, encontrar una función que sea la adecuada. Una vez que encontré una función adecuada, después es probar cosas. Pero realmente encontrar la función a veces es muy complicado. ¿Sí? De hecho hay cosas que no se pueden probar por no encontrar la función. En este caso no es difícil encontrar una función. A ver, supongamos que yo voy a suponer, uno supone una función. Vamos a ver la solución. Uno supone una función y después, bueno, se fija que funcione. A ver, por ejemplo, si tomamos una función phi que vaya de reales en reales positivos, que es lo que yo quiero, que haga que cualquier elemento real que yo tomo me lo transforme en un positivo. Bueno, una función que nosotros conocemos que hace eso es la función, acuérdense que esta es otra notación para función, la función e a la x, ¿no? ¿Sí? A cualquier real que toma me lo transforma en un positivo, me lo hace un real positivo. ¿Está bien? Bueno, supongo que esta es mi función phi y vamos a probar qué es lo que está pasando. A ver, primero, ¿qué tendríamos que estar seguros en primer lugar? Que sea una función. Bueno, phi obviamente que es función porque es exponencial, ¿sí? Entonces con eso no hay ningún problema. Es una función, pues es exponencial, ya está, no hay problema con eso. Bien, a ver, ¿por qué quiero que sea una función? Porque estoy buscando un morfismo y un morfismo es una función. A ver, en segundo lugar, ¿qué tendríamos que ver? ¿Sí? Que sea un morfismo. O sea, esto lo hice ¿por qué? Porque, ¿qué pasaba si lo que elegíamos no era una función? Bueno, me cercioro de que es una función. Es exponencial, es una función. Bueno, probemos el morfismo. Si esa función es un morfismo de grupos. A ver, tendríamos que tomar dos elementos, phi de x, y, ¿sí? Ojo acá que es para la suma, ¿sí? Porque estoy tratando de hacer del más en por. A ver, tomo la suma de dos elementos reales y le aplico mi función phi. A ver, ¿qué nos va a quedar acá? Si le aplico la función, esto sería e a la x más y, ¿correcto? Bien, ahora por propiedades, podríamos decir que esto es e a x por e a la y. Bien, y ahora, esto que está acá, en realidad es phi de x. Y esto que está acá es phi de y. Entonces, partí de acá, que con la suma, que es lo que estábamos probando, y llegamos acá con la operación producto. ¿Sí? Por lo tanto, esto es un morfismo. ¿Sí? Es morfismo. Morfismo de grupos, ¿no? Bien, vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver si es un ISO. Para ver si es un ISO, tendría que ver que sea inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso. Primero, quiero ver si phi es inyectiva. Vamos a ver si es inyectiva. ¿Cómo hago para probar eso? A ver, tomamos dos elementos de los reales. Tal que, si tomamos phi de x es igual a phi de y. Esta es la prueba de la inyectividad de funciones clásica de análisis 1. A ver, tendría que llegar a que x y son iguales, si es inyectiva.
Bueno, ¿esto qué es en realidad? Esto es e a la x y esto es e a la y. Bueno, pero por propiedades, x es igual a y. Es decir, que phi de x es igual a phi de y, implica que x es igual a y. Por lo tanto, claramente es inyectiva. Ahora, ¿qué tengo que probar? La sobreyectividad. Bien, para probar la sobreyectividad, ¿qué hacemos? Vamos a arrancar. Quiero ver si es sobreyectiva. A ver, ¿qué significa que sea sobreyectiva? Que para todo y que pertenece a los reales positivos, existe un x que pertenece a los reales, tal que phi de x es igual a y. Bueno, entonces, una de las formas de probar la sobreyectividad, no sé si vieron el análisis 1 o no, es proponer a alguien. A ver, vamos a proponer que x sea el logaritmo natural de y, que va a estar siempre definido porque y está en los reales positivos. Bien, proponiendo esto, vamos a verificar. Digo, phi de y, de x, perdón, phi es del dominio, phi de x es igual a phi del logaritmo natural de y, que es lo que nosotros habíamos propuesto. ¿Sí? ¿Y esto qué me va a dar? E a la logaritmo natural de y. Y claramente esto es y. Es decir, que para cualquier valor de x que elija, va a haber un y. Entonces con esto queda probado que es sobreyectiva. Bueno, con todas esas condiciones que acabamos de ver, lo que podemos decir es que phi es isomorfismo de grupos. Entonces, ¿qué significa que sea isomorfismo de grupos? Bueno, significa que se van a comportar de manera similar. Esto es lo que nos da pie a todas las propiedades que conocemos de los logaritmos. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Bueno, todo eso, si uno se lo pone a analizar en algún momento, es porque son isomorfos esos conjuntos. Si uno hubiese querido agarrar y decir, a mí se me ocurrió esta función. Ahora bien, uno podría haber dicho, bueno, yo en vez de armar esta función, voy a armar una función, pongámosle otro nombre, que vaya de R más en R. ¿Lo podría haber hecho? ¿Podría haber dicho que me hubiese servido para este ejemplo? Por supuesto que sí. Porque si yo quiero probar que sea un isomorfismo, y eso implica biyectividad. Y si es biyectiva, quiere decir que va a tener una inversa. O sea que funcionaría todo ok. Solamente que lo que cambiaría es la regla de asignación. Acá tendríamos que buscar otra regla de asignación. Bueno, uno fácil es agarrar y decir, es el logaritmo de x. Y acá tenemos otra función que puedo probar todo lo mismo. ¿Sí? O sea, no es única la función. Para nada. ¿Está bien? Bueno, otra definición. Tenemos phi, que es un morfismo de grupos. Vamos a definir el kernel de phi como esto que está acá. Son los x que pertenecen a G, tal que cuando le aplico el morfismo, me devuelve el elemento neutro. ¿Sí? Una observación es que E siempre está en el kernel. El por qué es para que se lo contesten ustedes. Algo que tiene que quedar claro del kernel es que son elementos que están en G. ¿Sí? Son los elementos de G
que cuando le aplico el morfismo van a parar al neutro de G'. Es muy similar, bueno, en realidad no es similar, es lo mismo, solo que lo ven en forma particular, a el núcleo cuando están viendo transformaciones lineales. ¿Sí? En transformaciones lineales, el núcleo que son los elementos que van a parar a la imagen. ¿Sí? Pero son los elementos del dominio que van a parar a la imagen. Bueno, lo que pasa es que una transformación lineal es un ejemplito de esto que está acá. Hay que determinar si es posible el kernel de los ejercicios 1, 2 y 3. Ya que hicimos el 1, vamos a ver cómo es el kernel del 1. El 1 era este que está acá. ¿Sí? Bueno, si uno quiere trabajar con el kernel, lo que tenemos que hacer es, primero, siempre para encontrar el kernel tenemos que saber cuál es el morfismo con el que estábamos trabajando. A ver, teníamos que el morfismo phi era un morfismo que va, vamos a escribirlo completo, de R con la suma a los reales positivos con el producto. Y nosotros ya habíamos definido la función que tomaba un X y hacía E a la X. Con la definición de kernel, a ver, vuelvo a escribir la definición de kernel acá. El kernel de phi son los X que están en R, acá, tales que cuando les aplico el morfismo van a parar al neutro de R+, en este caso. ¿Sí? Bueno, es muy fácil acá buscar el kernel, porque vamos a aplicar a esto lo que tenemos acá. ¿Qué significa esto? Son los X que están en R, tal que... ¿Quién es phi de X? Y según lo que nosotros definimos es E a la X. Son los E a la X que van a parar, y ojo acá, ¿quién es el neutro de los reales positivos? El 1. ¿No? Para el producto. Ojo, ahí vienen las confusiones. El neutro de los reales para la suma es el 0, pero estoy hablando del neutro de los reales positivos para el producto, es el 1. Bueno, entonces, ¿qué obtengo acá de resultado? Que todos los valores que verifican esto. Y el único valor que verifica esto es el 0. Bueno, en este caso, el kernel es un conjunto formado por un elemento que es el 0. ¿Sí? Solo el 0 de los reales va a parar acá. ¿Sí? Para este morfismo. Ese es el único del kernel. Queda para que hagan el 2 y el 3. Hay una propiedad que nos dice que si G es un grupo y Phi es un morfismo de grupos, entonces el kernel siempre es un subgrupo de G. Esto les queda para probar, es un lindo ejercicio para probar. Y acá les doy una ayuda que es utilizar la propiedad 3 que ya habíamos visto para subgrupos. Bien, falta poco. Definición. Tenemos un conjunto A que es distinto de vacío y dos operaciones binarias, estrella y triangulito. La terna A estrella triángulo va a ser un anillo, sí y solo sí. Primero, A estrella es grupo abeliano. ¿Sí? Cumple todas esas propiedades. A triángulo es asociativa. No estoy pidiendo que sea grupo, con que sea asociativa ya me conformo. Y la tercera es que se cumple la distributividad a derecha y a izquierda. Esto es la distributividad, fíjense, distributividad por supuesto de triángulo con respecto a estrella, triángulo con respecto a estrella, de la segunda con la primera. Esto no conmuta, de la segunda con la primera. ¿Sí? Y acá lo tienen escrito, las distributividades respectivas. Bueno, en adelante, bueno, si cumple eso es anillo. En adelante para un anillo usamos esto. Y tengan mucho cuidado con algo. Este más, ¿sí? No es nuestro más común. Es como la forma de poner estrella. Y este por
es poner el triangulito. ¿Sí? Pero por comodidad siempre suelen usarse más y por, que es los anillos más comunes. Ejemplos. Z es un anillo. ¿Sí? Obviamente que fíjense para qué operaciones. Z es un anillo para la suma y el producto. Q, R, complejos, todos estos para la suma y el producto forman un anillo. Los ZN forman un anillo. ¿Qué son los ZN? Bueno, son el conjunto de restos. Creo que en álgebra 1 lo deben haber visto. Si yo hablo de Z3, el Z3, por ejemplo, lo escribimos, Z3 es el conjunto formado por 0, 1 y 2. Son los restos de dividir por 3. Estos son los restos de dividir por n. ¿Está bien? Es finito. Y claramente lo podemos anexar con la clase anterior, que son las clases de equivalencia. ¿Está bien? Bueno, las matrices cuadradas forman grupo para la suma y la multiplicación de matrices. Y esto significa los polinomios de coeficientes enteros de grado n. Estos forman también un anillo. Se puede probar, eso queda fuera de esta materia, pero tienen los elementos para probarlo. Definición 9. Si la segunda operación, en este caso por, es conmutativa, A es un anillo conmutativo. Si existe uno neutro de la segunda operación del por, le llamamos 1, A es un anillo con 1. ¿Sí? Notación. El 0 va a ser el neutro de la suma, o sea, de la primera operación. Eso es para dejar de escribir E, porque ahora se confundirían los E. El 0 es el neutro de la suma y el 1 es el neutro del por. El 0 es el neutro de la primera operación, el 1 es el neutro de la segunda operación. Los vamos a escribir de esa manera. Menos A es el inverso de la primera operación, de la suma. Y A a la menos 1 vamos a escribir como el inverso de la segunda operación. Esto es notación. A ver, A es un anillo con 1. Entonces X que pertenece a A es una unidad si solo si verifica esto, que existe para ese X un inverso que pertenece a A, tal que ocurre esto con la segunda operación. Ven que siempre me estoy focalizando en la segunda operación, porque en la primera ya sabemos que es grupo. ¿Sí? Sobre esta no lo sabemos. ¿Está bien? Con esto les estoy hablando de, es como decir, el elemento neutro de la segunda operación. El elemento inverso, perdón, de la segunda operación. ¿Está bien? Ejemplo de lo que es una unidad. En Z las únicas unidades son 1 y menos 1. Porque fíjense, ¿cuál es la definición de unidad? Que yo puedo agarrar un elemento de ese conjunto y básicamente tiene un inverso para la segunda operación. A ver, ¿quiénes son las unidades de Z? Si agarramos el 1, ¿hay alguien que cuando lo multiplico por 1 me dé 1? Sí, el 1. O sea que 1 es una unidad. ¿Hay alguien que cuando lo multiplico por menos 1 me dé 1? Sí, menos 1. O sea que menos 1 es una unidad. Pero digo, ¿hay alguien que cuando lo multiplico por 3 me dé 1? No, entonces no es una unidad. Para los racionales, todos los elementos excepto el 0 son unidades. Si nosotros agarramos el 15, ¿hay alguien que cuando lo multiplico por 15 en Q, ¿Hay alguien que cuando lo multiplico por 15 me dé 1? Sí, 1 sobre 15. Y ese elemento está en Q. Entonces todos los elementos son unidades, excepto el 0. Bien, en Z5 las unidades son estas. Esto lo pueden verificar. ¿Sí? A ver, en Z5, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Por quién tengo que multiplicar el 1 para que me dé 1? Y por 1. ¿Sí? ¿Por quién tengo que multiplicar el 2 para que me dé 1? Siempre con elementos de Z5, Y si hago 2 por 2 me da 4, no me sirve. Si hago 2 por 3 me da, y ojo acá, 2 por 3
Me da 1. Porque 2 por 3 sería 6. Pero estamos hablando de restos. Entonces, eso, cuando hago la división, me da 1 el resto. Por lo tanto, 2 por 3 en Z5 es 1, no es 6. O sea que ya lo encontré. Y así pueden verificar todos. ¿Sí? En Z4 las únicas unidades son 1 y 3. A ver, probemos por qué 2 no. Si hacemos 2 por 1, 2 por 0. Es 0. Listo, no me da 1. Si hacemos 2 por 1, esto es 2. No me da 1. Si hacemos 2 por 3, 2 por 3, ¿cuánto es? 2 por 3 normalmente sería para nosotros 6. Pero acá 2 por 3 no es 6. ¿Sí? 2 por 3, ¿cuánto es en Z4? Bueno, en Z4 esto es 2. ¿Sí? Probé con el 0, probé con el 1, probé con el 3, me falta probar con el 2. 2 por 2 nos da 0. Porque 2 por 2 es 4, que en realidad es 0 en Z4. Entonces, ya probé con todos los elementos para el 2 y ninguno me dio 1. Entonces, 2 no es una unidad. Pueden verificar que estos dos sí lo son. El 1 siempre es fácil, 1 por 1, listo. Y el 3 también lo es. Si hago 3 por 1, me da 3, no sirve. 3 por 2, me da 2, no sirve. 3 por 3, me da 9. Ahí está. 9 es, en realidad, 1 en Z4. Uno tiene que acostumbrarse a trabajar con esto de los ZNs. A ver. A, anillo. A pertenece al conjunto A y no es 0. Entonces, A es un divisor de 0 si y solo si existe un B que no es 0, pero que A por B me da 0 o B por A me da 0. A ver, lo traduzco a otras palabras más simples. Lo que estoy diciendo, ¿a qué está acostumbrado uno? Cuando una multiplicación da 0, cuando alguno de los dos es 0. Bueno, acá no. ¿Sí? Si llegase a pasar que multiplico dos cosas que no son 0 y me da 0, decimos que es un divisor de 0. ¿Está bien? Ejemplo. En Z6, 2 por 3 me da 0. En Z6, verifíquenlo. Entonces 2 y 3 son divisores de 0. ¿Por qué? Porque 2 por 3 me da 0, pero ninguno de los dos es 0. Entonces decimos que 2 por 3 son divisores de 0. Es un nombre nomás. ¿Está bien? Bueno, a ver. Teorema. En un anillo, las leyes cancelativas a derecha y a izquierda para la segunda operación se cumplen solamente si no tiene divisores de 0. Esto les queda para probar, pero estaría bueno entenderlo. Fíjense con un ejemplo de lo que estoy hablando. ¿Sí? Sí, yo quiero hacer un ejemplo de esto. En Z6. Voy a trabajar en Z6. Si a mí me parece esto, que 2x es igual a 2 por 4. Uno inmediatamente, si no mira que estoy en Z6, está tentado a decir x vale 4. ¿Por qué? Porque está aplicando la cancelativa para la multiplicación. Lo que nosotros llamamos, está simplificando. Bueno, pero esto no es así. ¿Sí? No necesariamente. Es cierto que 4 es, pero 1 también podría ser. O sea, x podría ser 1. ¿Por qué? Y miren, 2 por 1 es igual a 2. Ahora, 2 por 4 es igual a 2 también. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8, pero en Z6, 8 es 2. O sea que esto tiene dos soluciones en Z6. Entonces hubiese sido un gran error utilizar la cancelativa.
Porque si yo usaba la cancelativa, solamente teníamos que x era igual a 4. Y no es cierto. X es 4, pero también x puede ser 1. ¿Sí? Eso es por qué la cancelativa acá nos sirve. Porque esto tiene, Z6 tiene divisores de 0. La cancelativa solamente se cumple para la segunda operación, o sea, para el por, si no tiene divisores de 0. Por ejemplo, en Z5, créanme que no tiene divisores de 0 y se cumpliría. Un anillo sin divisores de 0 se llama anillo de integridad. Un anillo conmutativo, son definiciones nada más. Un anillo conmutativo con 1 sin divisores de 0 se llama dominio de integridad. Esto hagan la interpretación ustedes de qué significa cada una. Y entonces un cuerpo es un anillo conmutativo con 1, tal que si x es distinto de 0, entonces x es una unidad. Esta le hagamos una interpretación rápida. Cuerpo es un anillo. ¿Qué significa que sea un anillo? Que supongamos que escribo cuerpo. A ver, K más por. Estos dos son grupos. ¿Está bien? Y K con por es asociativa, porque me dicen que es un anillo. Además me están diciendo que K para esta operación es conmutativa. Acá me están diciendo que K para esta operación tiene neutro. Y en lo último me están diciendo que si, no, si X no es el 0 de K, entonces todos los elementos de K tienen inverso. ¿Sí? Básicamente lo que me están diciendo es que K con por también es grupo abeliano. ¿Sí? Eso es lo que definimos como cuerpo. Un ejemplo de cuerpo muy común es los reales más y por. Es un cuerpo porque R es anillo para la suma y por. ¿Sí? O sea, esto que está acá es anillo. Los elementos para el producto son conmutativos. O sea, la multiplicación es conmutativa en R. Y todos sus elementos, excepto el 0, son unidades. ¿Qué significa? Que menos el 0 todos los elementos tienen inverso para la multiplicación. Entonces estamos hablando de un cuerpo. Bueno, con eso terminamos. Tienen el apunte y les quedó acá unas cuantas cosas para que puedan ir pensándolas y resolviendo. Muy bien, finalizamos la clase.